Hola amigos de Logical, ¿cómo estás? El día de hoy aquí de nuevo tu amigo Luis Trillo para continuar con el avance de la química orgánica. El día de hoy vamos a tocar justamente aquellos hidrocarburos de cadena abierta que presentan enlaces múltiples y que estos hidrocarburos van a ser gestores de la formación de futuros compuestos conocidos como aceites e inclusive algunos utilizados en la parte de la industria metalmecánica como es la soldadura. Estos hidrocarburos tienen un mayor grado de reactividad justamente por la presencia de este enlace múltiple que es la presencia del enlace pi. Chicos, hoy día aquí en Logical tenemos lo que son alquenos y alquinos, así que súbete conmigo al bus de la química que continuaremos con hidrocarburos alifáticos parte 2, lo que es alquenos y alquinos. Bien amigos de Logical, entonces vamos a empezar a tocar la segunda parte de hidrocarburos alifáticos. Nos vamos a centrar ahora en aquellos que presentan insaturaciones. Profe, ¿qué son insaturaciones? En palabras simples, aquellos hidrocarburos que presentan enlace doble y enlace triple. Entonces vamos a tocar la parte de hidrocarburos insaturados. Como ya te comenté, son aquellos hidrocarburos que presentan enlaces múltiples en su cadena carbonada. Y el enlace múltiple se puede considerar como enlace doble o enlace triple. De tal manera que vamos a empezar por los que tienen enlace doble. Estos son los alquenos. Entonces, los alquenos, ¿qué es lo que vienen a hacer? Vienen a ser aquellos hidrocarburos que presentan enlace doble y por lo tanto tienen hibridación sp2. ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre alcanos que eran aquellos que presentaban enlaces simples y tenían hibridación sp3? En este caso los alquenos tienen enlace doble y tienen hibridación sp2. De forma comercial o de forma adicional también se les conoce a los alquenos como olefinas. Recuerdas que en el caso de alcanos los llamamos parafinas, en el caso de los alquenos los llamamos olefinas o gestores de aceites, ¿no? Gracias a ellos podemos armar a los aceites más adelante. Entonces, los alquenos se conocen como olefinas, tienen enlace doble en su estructura orgánica y eso va a generar que presenten hibridación sp2. Ahora, a partir de ello, establecemos que la fórmula global de un alqueno es el número de carbonos y el número de hidrógenos, el doble de la cantidad de carbono. Sería CnH2n, donde n viene a ser el número de carbonos y en el caso de los hidrógenos, el doble de dicha cantidad. Pero lo curioso, cachimbo, es que esta fórmula solo se pone de manifiesto cuando tienes un enlace doble en la estructura orgánica. El detalle es qué pasa si tengo más de un enlace doble en la estructura. Entonces tenemos la fórmula en general. En general, el alqueno tendrá la estructura Cn, donde n es el número de carbonos y el número de hidrógenos sería el doble más 2, como en los alcanos, el doble de la cantidad de carbonos más 2 unidades, pero a eso le vas a restar el doble del número de enlaces dobles. O sea, la fórmula del alqueno sería CnH2n más 2 menos 2 veces el número de enlaces dobles. Si tú por ahí quieres comprobar la primera expresión, como hablaba de un enlace doble, fácil, dale de 1 y a la hora de operar 2 menos 2 sería 0 y te quedaría la expresión de la parte superior, CnH2n. Entonces, profe, el alqueno para un doble CnH2n y en forma general CnH2n más 2 menos 2D, donde D es el número de enlaces dobles. Entonces, conocido estas generalidades sobre los alquenos, no te olvides, la hibridación que presentan es sp2,
pasaríamos a ver la parte de su nomenclatura, que es lo que nos interesa en esta parte de orgánica. Entonces, a la hora de establecer la parte de nomenclatura, lo que hay que tener en cuenta es que hay algo que comienza a resaltar: la presencia del enlace doble. Es por eso, cachimbo, es por eso que para nombrar al alqueno, la enumeración que hagamos de la cadena principal tendrá como prioridad el enlace doble más cercano. Recuerden el tema anterior que la prioridad para enumerar la cadena principal era la rama o la ramificación más cercana. Si había simetría, buscábamos otra ramificación, y si seguía habiendo simetría, por orden alfabético. Recuerda que las ramificaciones para nosotros son los radicales al kilo. Ahora, en este caso, la prioridad la tiene el enlace doble más cercano. Y recién, si por ahí tenemos simetría, pasaríamos a analizar los radicales más cercanos, tal como lo habíamos hecho con los alcanos. Es decir, si aprendiste a hacer alquenos, es poner primero como prioridad al enlace doble. ¿De acuerdo? Una vez establecido la cadena principal y enumerada la cadena principal en base al criterio de el enlace múltiple más cercano, vas a nombrar la cadena de la siguiente forma. Tenemos dos modos. Uno es la forma como se nombraba en 1979 y la otra es la forma como se nombra de 1983. ¿Ambas siguen vigentes? Sí, ambas siguen vigentes. Dependiendo de la persona que propone la pregunta, tú puedes tener como respuesta la nomenclatura 1979 o la nomenclatura 1983. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la posición con donde se indica el enlace múltiple. Me refiero a lo siguiente: cuando tú nombras el alqueno, vas a indicar primero los radicales al kilo, luego indicarás la posición del enlace doble, donde se encuentra, en qué carbono inicia el enlace doble, seguido del prefijo de la cadena carbonada terminado en eno. Ya tú sabes que los prefijos van en base a la cantidad de carbonos. Si tiene 5 carbonos, prefijo pen. Si tiene 8 carbonos, prefijo oc. Con la terminación eno hablaríamos de penteno y octeno respectivamente. Pero como el enlace doble va a depender de un carbono en particular, tenemos que indicar la posición de dicho enlace múltiple. Ahora, la forma 1983 manifiesta que tú primero pongas el prefijo y antes de poner el eno, insertes la posición del enlace doble. En otras palabras, hay una permuta entre el prefijo y el enlace. Lo que antes era primero el enlace, luego el prefijo y la terminación eno, en 1983 la regla dice: tomo el prefijo y antes de poner el eno, pongo la posición del enlace múltiple. Como te repito, eso es a criterio de cómo venga la pregunta a la hora del examen de admisión. Vamos a ver ejemplos justamente de aplicación ello, donde vamos a manejar ambas nomenclaturas, sobre todo, más que todo, la parte final, porque en el caso de los radicales te darás cuenta que no hay variante. El problema será cuando mencionemos el prefijo y la terminación eno. Entonces pasaríamos a ver nuestro primer ejemplo sobre los alquenos.